Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta ocasión a través de INA TV. Hoy, jueves 7 de abril del 2022, es un día muy significativo para nosotros. Es el inicio de una serie que va a hablar del patrimonio cultural de los chihuahuenses. La serie Septentrión. El Septentrión como esa unidad de mestizaje, de fusión de culturas, que durante la Nueva España estaba en el norte distante, precario, y que con el tiempo constituyó una forma de vida distinta, ni mejor ni peor, sino simplemente con otras expresiones. Y de esa gran herencia tenemos templos, tradiciones, costumbres, de todas esas aportaciones y patrimonios estaremos hablando en esta serie. Y el día de hoy estamos comenzando nuestra primera experiencia justo para hablar de este hermoso templo de Santa María de Cuevas en el municipio de Belisario Domínguez. Un templo que ha logrado conservar, como muy pocos, un enorme tesoro. Si usted está interesado en conocer sobre esto, no se despegue de esta su televisión INA TV por los siguientes 55 minutos. Por pronto le doy la bienvenida a Fernando Montes, arquitecto encargado de parte de Misiones Coloniales de la intervención arquitectónica de este espacio, y bueno, en esta ocasión quien es el invitado especial para acompañarnos durante los siguientes minutos para hablar de este hermoso proyecto, un proyecto de buenas prácticas en materia de intervención en el patrimonio cultural chihuahuense. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, antropólogo. Buenas tardes a todo el público que nos acompaña. Es realmente un honor estar aquí y compartir esta experiencia que tuvimos en la restauración de este templo durante el año pasado, que fue cuando se estuvieron realizando estos trabajos de restauración. Pues muy agradecidos por la invitación y encantados de acompañarlos en este gran programa. Este proyecto es gracias a Misiones Coloniales, Asociación Civil. ¿Qué es Misiones Coloniales, Fernando? Pues Misiones Coloniales surge básicamente de una necesidad de toda nuestra directora, Carla Mendoza Rosa. Es una asociación civil que nos dedicamos a restaurar los templos históricos fundados precisamente durante el periodo de la colonia aquí en el estado de Chihuahua. Bueno, pues si usted ha decidido acompañarnos, si está interesado en conocer estas expresiones en el norte precario, como dicen algunos historiadores, siga con nosotros. A continuación, un pequeño video relacionado con la comunidad y con los elementos de contexto, antecedentes de este importante proyecto. El proyecto multidisciplinario e interinstitucional, conformado por especialistas nacionales e internacionales, ha permitido determinar que las superficies decorativas, tanto en techumbres como en muros, fueron realizadas bajo la amalgama de influencias locales, mesoamericanas y europeas presentes en los pigmentos, colorantes y maderas utilizadas en esta obra. Paralelamente, se ha venido realizando, con la participación de botánicos y geólogos de Chihuahua, la recolección y estudio de materiales regionales, tales como plantas, extractos, tierras y rocas, que pudieron haberse utilizado para la preparación de estos pigmentos y colorantes. El alfarje policromado del sotocoro representa una techumbre casetones realizada en perspectiva con la técnica de engañando al ojo, única en su tipo en el estado de Chihuahua. En general, la policromía presentaba un buen estado de conservación, a excepción de zonas que fueron afectadas por filtraciones de humedades. En estas zonas, la pérdida tanto de base de preparación como de policromía era mayor
obstruyendo por completo la lectura del dibujo de los casetones. En otras zonas, la pérdida de estas capas se concentraba en los bordes tanto de las tabletas como la de las vigas causadas por los propios movimientos de la madera. Bueno, pues de esta tarea de integración, de recuperación de un espacio cultural, de un trabajo de intervención en materia de conservación de este entablado, sin duda quien ha sido el alma, el centro, el corazón del proyecto es Carla Muñoz Alcocer. Ella es especialista, doctorada en estos métodos y técnicas de la conservación. Y bueno, pues ella nos va a estar dando su testimonio a lo largo de este programa, y como un primer elemento nos habla de los antecedentes del proyecto. ¿Qué generó? ¿Cuáles son los antecedentes, a tu juicio, de este importantísimo proyecto de intervención en el Templo de Santa María de Cuevas? Bueno, Misiones Coloniales de Chihuahua y en lo personal tenemos 20 años trabajando en Santa María de Cuevas prácticamente. Aunque no de una forma en continuación, pero digamos que este proyecto es como no la conclusión, el inicio de la intervención de lo que es el templo, pero ya son trabajos de investigación sobre el templo y que nos hace un proyecto en un tiempo real, ¿no? Tener ya toda la información sobre el bien, sobre la arquitectura, sobre los materiales, etcétera, para poder implementar el proyecto de intervención que fue del Sotocoro. Entonces, Misiones Coloniales de Chihuahua trabajando, y yo en lo particular forma parte de mi tesis doctoral, por lo que muchos de los análisis de los materiales que permitieron establecer las estrategias de restauración nos vienen a partir de esas investigaciones. El proyecto es gracias a que, bueno, fue posible por la empresa Copacer, que confió en nosotros para poder llevar a cabo esta intervención con el estímulo fiscal de la Secretaría de Cultura de Canahuame. Y bueno, el antecedente, digamos que sabemos qué era lo que tenía en realidad decidimos empezar con el Sotocoro porque era la posibilidad de tener algo concluido en un periodo corto, porque la comunidad ya había, digamos, nos había acompañado en todos estos años en diferentes análisis y materiales y la investigación y todo, que era importante que la comunidad viera al final de 4 meses un espacio restaurado. Entonces, ese es, por eso se decidió acerca de la restauración del coro y sotocoro de Santa María. Y con ello nos permitió que esa misma experiencia que nos está reducirla y repetirla en toda la restauración del templo. ¿Cómo encontró Carla Santa María de Cuevas, el pueblo, la localidad en aquel entonces, hace 20 años? Yo trabajaba en el Instituto Nacional de Antropología e Historia como dirigiendo el proyecto del diagnóstico de las misiones jesuitas en la Sierra Tarahumara, y fue ahí cuando empezó mi enamoramiento con este lugar. Fue impresionante encontrar esa techumbre, un alfarje único, ahora sí lo podemos decir, que es único en la República Mexicana. No estamos diciendo que no hubo iguales, pero en su existencia ahorita sí podemos decir que es único y que es un oasis en el norte de México, porque vimos que sus influencias no vienen del centro de México prácticamente, sino que se crearon en Santa María por las influencias de su misionero Luis Mancur.
te prendió el proyecto, lo que viste, Carla, te iluminó, te cambió la vida profesional. Sí, 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 totalmente. Eso fue ya, ahora también fue Santa María y descubrir otras comunidades, otros templos, como es en Cusiguiriachi, como en San Pedro Borja y en Santa Ana de la Joya, que hay estas características muy parecidas con influencias europeas, pero que veíamos a Santa María de hecho, al haber encontrado la firma que tenemos a un pintor que llega a Santa un origen de la obra, ¿no? Entonces, yo en aquel entonces trabajaba con la investigación científica y documental el arte virreinal en las misiones, era lo que estaba haciendo dentro del proyecto. Y el encontrar un artista en el norte de México nos está diciendo, bueno, hay una presencia, ¿no? Hay un contexto del cual nos puede ayudar para la investigación del arte en el estado de Chihuahua, ¿no? El arte virreinal del estado de Chihuahua, porque eso nos permite establecer diferencias y similitudes, ¿no? Con la materialidad de los bienes muebles que hay en los templos. La importancia histórica, artística que tiene Santa María. Santa María tiene pintura figurativa y los historiadores la han situado como probablemente la más antigua en el norte de México y sureste de Estados Unidos. Pues Fernando, no se hace patente aquella mala expresión de Vasconcelos de que la cultura se acaba donde empieza la carne asada. Es toda una experiencia de riqueza patrimonial. ¿Qué sentiste tú cuando viste por primera vez este entablado, este templo de Santa María? Pues mi primera impresión que fue más o menos ahí como en el 2010, cuando yo iniciaba ahí mis trabajos ahí en misiones coloniales, realmente fue una sorpresa. O sea, no esperaba que en Chihuahua tuviéramos un templo con estas características, con esta riqueza. Uno lo que le queda es voltear hacia arriba y abrir la boca. La verdad es algo asombroso, es algo impresionante, que probablemente hay algunas manifestaciones similares, ¿no? O sea, en el sur, pero aquí en el norte, pues es algo, como lo decía Carla, pues un oasis, ¿no? Una cuestión que regularmente pues no tenemos en los templos, que son muy sencillos. Una escuela propia, pues, de creación que se hizo patente y que tenemos con ella en estas tierras áridas norteñas más de 300 años. Así es, sí, más de 300 años y el templo pues se mantiene, es una estructura sólida, permanece y pues es testigo pues más que nada pues, de estos trabajos que en su momento y en su tiempo pues fueron excepcionales, ¿no? Es un apasionado, Fernando, de la arquitectura. Él nos va a hablar de esto, pero antes es muy importante que entendamos cómo se dio el proceso de cristianización, de evangelización en el norte de México, en el septentrión, y que, bueno, si usted acaba de conectarse a INA TV, estamos en el primer programa de la serie Septentrión, que está promoviendo desde la ciudad de Chihuahua, vivo, el Centro INA Chihuahua para todos ustedes, y en esta ocasión el programa dedicado a Santa María de Cuevas. A continuación, Fernando, escucharemos al historiador, el presbítero Dizán Vázquez, sobre una importantísima entrevista relacionada con el proceso de evangelización en la región de Santa María de Cuevas. El avance en la ocupación poblacional pues se basaba mucho en los pueblos de misión. ¿Cómo fue esta estrategia de poblamiento que se siguió por parte de la corona española? La avanzada poblacional se puede distinguir en dos líneas: los reales de mina,
minas, que era lo que los españoles buscaban, ¿verdad? El aspecto económico, y fundaban poblaciones compuestas por españoles, por criollos, por mestizos, incluso por indios ya cristianizados, que se llamaban en aquel tiempo, por ejemplo, los tlaxcaltecas, que eran muy valiosos auxiliares, y esos eran atendidos. Bueno, se creaba la estructura política o administrativa, y en lo eclesiástico eran los sacerdotes seculares los que atendían esas poblaciones. La otra línea de población eran las misiones, que en Chihuahua y en Durango, prácticamente en las dos partes de la Nueva Vizcaya de aquel tiempo, se separaron hasta después de la independencia. La avanzada fue por parte de los franciscanos primero, que llegaron en el último cuarto del siglo XVI a Durango, y incluso antes del 75. Llegaron a Durango y de allí se expandieron hacia Santa Bárbara primero y hacia el Valle de San Bartolomé, que fue donde fundaron una misión que después fue Allende. Entonces, a principios del siglo XVI llegaron también los jesuitas a Chihuahua, aunque ya antes habían llegado a Durango, a Sinaloa, que pertenecía a la Nueva Vizcaya, llamados precisamente por don Rodrigo de Río de Loza cuando era gobernador de la Nueva Vizcaya. Y ya en el caso de Santa María de Cuevas, si pudiéramos describir cómo era ese pueblo de misión, padre. Esta fue fundada, me parece que por un padre Santarén, pero el que llegó allí y le dio una nueva fuerza a finales del siglo XVII, 1696 por ahí, fue el padre Luis Mancuso. Este era siciliano, era italiano de Sicilia, y en 1700 más o menos se terminó el actual templo, que es una belleza extraordinaria porque tiene un plafón único en todo México. Este es plano y hay algún que otro ejemplo pequeño en el estado de Chihuahua, ¿verdad? Pero el mayor ejemplo de este plafón está en Santa María de Cuevas. Pues él era un italiano que venía todavía vivía el Renacimiento en Italia, ¿no? Tenía una formación artística extraordinaria y apoyando y formando a artistas indígenas de la región o que trajeron del sur del país o del centro del país, crearon ese magnífico plafón, y como está hecho en honor de la Santísima Virgen María, la iconografía del techo, que está lleno de ilustración, representa 7 símbolos marianos que se desarrollan y se expanden por todo el plafón, ¿no? Y de Luis Mancuso, aparte de esta información, ¿qué más? El contexto artístico de él. Vino a la Nueva España, como vinieron muchos otros italianos. Entonces el padre Mancuso, de hecho, vino de 27 años prácticamente acá hizo su tercera aprobación, acá se formó plenamente como jesuita, y su primera misión fue en Santa María de Cuevas. El legado que deja Mancuso en términos artísticos, de evangelización, es un personaje central para entender ese gran patrimonio que está ahí. Pues seguramente el padre Mancuso, al inaugurar en 1700, porque esta fecha está ahí en una de las vigas de la iglesia, esa iglesia que se construyó muy sencilla, pero para aquel tiempo y para aquel lugar era un gran templo, ¿no? Es un templo de una sola nave, alargada, creo que tiene 3 partes de largo por una de ancho, y con un ábside. Nunca se imaginó que ahora en el siglo XXI estuviéramos admirando su trabajo y haciéndonos trizas para reconstruir aquella obra que él dejó, y de seguro se sentiría sumamente satisfecho, ¿no? Hay que recordar que la iconografía dentro de la Iglesia Católica es un libro abierto.
Y eso viene desde la Edad Media y desde antes de la Edad Media. Las grandes catedrales románicas y sobre todo góticas, con sus ventanales y sus bajorrelieves y sus estatuas, tenían, entre otras cosas, la función didáctica de transmitir el conocimiento de los misterios de la fe cristiana. Digo, porque además era una población en gran parte analfabeta, que no sabía leer libros, pero sí sabía leer figuras. Era la civilización de la imagen a la que hemos vuelto ahora. Y eso fue lo que hizo el padre Mancuso, ¿no? Creó en ese inmenso retablo que es el techo de la iglesia, una gran catequesis sobre los dones que recibió María como madre de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y bueno, pues justamente el conocimiento, el análisis, la revisión del patrimonio edificado no tiene sentido sin estos elementos historiográficos, sin la memoria histórica que está ahí presente, la tradición religiosa, la puesta en valor, como decimos, de estas imágenes, estos elementos, y este edificio que, insistimos, después de 300 años sigue hablándonos, sigue palpitando, Fernando. Y, a ver, descríbenos el templo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Santa María, empezando por su distribución espacial, es un templo pues muy sencillo, muy sobrio. Como decía el padre, es una nave simple se compone de un solo espacio entre el coro, que es lo que tenemos a la entrada, y el presbiterio, que es donde oficia el sacerdote. Donde oficia el sacerdote se le conoce como ábside, que tiene una forma hexagonal. En el exterior, pues es un templo que podría remitir a una cuestión amurallada, con unos pináculos que nos hacen ahí recordar unas almenas medievales, precisamente. Y en la fachada podemos encontrar varios elementos barrocos característicos pues, de las construcciones de esta época, con una cargada influencia precisamente italiana, que es lo que tenemos en la fachada, con estos pináculos, estas cartelas, y toda esta simbología que en este caso pues, nos indica que el templo está totalmente dedicado a Santa María Reina, y está coronado con una tiara precisamente indicando que es la reina de y patrona de este lugar. Estamos hablando básicamente de arquitectura de tierra en su fabricación. Sí, toda la estructura es una estructura de adobe, con cimientos de mampostería, aplanados de cal, como tenemos en todos los edificios que se han conservado acá en el norte, viguería toda de madera, y al final pues se consolida todo esto a través de un terrado, una capa de tierra gruesa que va en la cubierta, y esto pues ayuda precisamente a tener un edificio muy estable, porque recordemos que son edificios muy angostos y muy altos. Entonces esto nos ayuda a tener ahí esa estabilidad estructural. ¿Cuántos años tiene este templo? Tenemos datos de que el templo, pues, aunque la pintura se terminó en 1700, el templo pues, existía desde 1678, según los estudios que ha hecho Carla. Entonces, tenemos pues, más de 300, casi 340, 350 años que se edificó. Entonces, pues es una gran permanencia y lo que ha tenido este templo a lo largo de todos estos años. Aquí estamos viendo imágenes muy importantes. ¿Cómo se logran estas imágenes, Fernando? Este es un proyecto que hemos venido realizando de registro fotográfico en varios momentos aquí en el estado. Es una imagen de 360 grados que se logra con una cámara digital y un lente que se llama ojo de pez que nos permite esta deformación esférica. Se unen cuatro fotografías, la parte de arriba que sería la cubierta y la parte de abajo, y nos dan esta proyección que nos permite de alguna manera situarnos como si estuviéramos en medio de cada uno de estos espacios. Ser actores de este espacio, pues. Exactamente, sí. Este templo, ¿qué nivel de degradación tenía en términos estructurales o de edificación?
De origen, pues teníamos, como varios templos que tenemos aquí en el estado, problemas de filtración, que fue lo primero que se atendió en las primeras intervenciones que tuvo este templo, como sacarla a principios del año 2000. De ahí, precisamente, empezamos a consolidar todo lo que es el exterior, en lo que juntábamos todas las evidencias y toda esta investigación, precisamente para determinar de qué manera podríamos atender todo lo que es la policromía, que es lo más significativo, lo más histórico, lo más importante. ¿Por qué en Santa María de Cuevas se conserva un templo con estas características y en otros lugares no fue capaz de mantenerse una edificación? Nosotros hemos visto a lo largo de lo que hemos estado ahí en misiones coloniales de que tristemente los lugares donde no existe este desarrollo tecnológico, esta introducción de las carreteras y todo lo demás, ir y venir de los paisanos, pues de alguna manera van afectando. O sea, cuando hay dinero y cuando hay recursos y cuando hay forma de acceder a las localidades, van modificando en este caso pues los templos, ¿no? Con materiales que muchas veces pues, no debieran ser los más propios para hacerlos, sí, con muy buenas intenciones, pero los han venido degradando, ¿no? Y la principal ventaja que tiene Santa María es de que está muy aislado, en este caso pues se batalla para llegar, hasta hace algunos años era un camino de terracería, y yo pienso que eso ha ayudado mucho a conservarlo. Y también, o sea, la apropiación que tiene en este caso pues la comunidad con todo este legado histórico, ¿no? Ellos están totalmente orgullosos de este templo y pues han sabido conservarlo y protegerlo. Nos preguntan, Fernando, ¿cómo se llega a Santa María de Cuevas? Es un camino sencillo, se toma como si fuera uno a la ciudad de Cuauhtémoc. Saliendo de la ciudad de Chihuahua, o sea, agarrar la carretera de Cuauhtémoc, pasando la desviación después de Santa Isabel, en el Mirador, toma la carretera que va a San Francisco de Borja y son aproximadamente 45 kilómetros, donde está el anuncio a un camino de terracería que 20 kilómetros más adelante pues está el templo. Pues muy bien, pues ya lo sabe usted, si tiene interés en conocer no solo un templo maravilloso, sino un entablado y de lo que vamos a estar hablando a continuación, de todo un trabajo muy profesional que involucró a la comunidad, que le sacó lo mejor a ese talento artístico, artesanal, que hace más de 300 años dio origen a esta pintura que sigue embelleciendo al templo de Santa María, pues estamos hacia eso. A continuación, vamos a escuchar una siguiente cápsula informativa con Carla Muñoz, referida justamente al diagnóstico, cómo encontraron el entablado, la pintura del Sotocoro. De estos trabajos de acercamiento, de estudios profesionales que hacen ustedes, ¿qué les arroja el diagnóstico, Carla? Muy bien, el diagnóstico ha sido, nos ha permitido llevar tanto técnicas, en un principio eran técnicas muy puntuales sobre los pigmentos, sobre la base de preparación. Si pensamos en la techumbre, tenemos una superficie que primero fue blanca y que al tener un lienzo completo se empieza a pintar bajo ya un modelo establecido, preestablecido, ¿no? Los diagnósticos no fue muy fácil encontrar y de hecho sigue en búsqueda lo que es la técnica pictórica. Sabemos que es una goma vegetal muy parecida al táscate, no podemos confirmar que es un táscate, que es la goma de táscate, que la goma de táscate está compuesta tanto de azúcares como de terpénicos, o sea, como resinas. Entonces, resulta que encontramos que el táscate
tiene mucha similitud con muestras establecidas comparadas. Estos estudios se hicieron en la Universidad Ca' Foscari con la doctora Francesca Catarina Iso, y que gracias a su intervención e interés pudimos establecer esta similitud con el Táscate. Seguimos indagando sobre esto. No se han encontrado referencias del uso de esta goma, goma resina, como un aglutinante para moler, mezclar los pigmentos y poder aplicarlos, ¿no?, sobre la superficie. Y resulta que el Táscate es un repelente natural antitermitas. Y es por eso que ahorita no tenemos ninguna termita en toda esa techumbre. Es verdad que gran parte de esa resina de Táscate también la encontramos en la base de preparación. Es decir, que probablemente la resina fue aplicada o previamente a la base de preparación, o bien mezclada con la base de preparación blanca, que encontramos que es puro sulfato de calcio. Lo tenemos en todo el templo, lo que es yeso o sulfato de calcio. Entonces, ya al tener todo blanco, tenemos pigmentos en la nave, por así, tenemos índigo, tenemos cochinilla, que no son colorantes que no forman parte de la paleta local nativa de Chihuahua. Entonces fueron traídos esos colorantes y esos pigmentos al norte para poder pintar estas techumbres de los jesuitas. Hay que recordar que esos pigmentos, esos colorantes eran tan ricos, había un gran monopolio en Europa sobre estos colorantes, por lo tanto tenían un gran valor, como al igual que el oro y la plata. Entonces eso nos está dando que Santa María era importante tener estos colorantes que formaban parte de sí, por su digamos, no tanto la cochinilla, porque sí se puede llegar al color, fue aplicado, realmente nos dice que hay una decisión de que sea índigo y no azurita, que tenemos mineras de cobre en Cusibiriachi, y que es posible sacar el azurita, ¿no? Entonces hay una decisión de materiales con la traída, la importación por el Camino Real de Tierra Adentro, estos colorantes a pintar estas techumbres. Y no nada más lo tenemos en Santa María, lo tenemos en otros lugares. Y específicamente el estado de la madera, del entablado, ¿cómo lo encontraron? Excelente, igual, lo mismo que probablemente con esta aplicación de la goma resina de Táscate, no tenemos ninguna polilla, ningún tipo de termita xilófaga o que esté atacando la madera. Sí, si recordamos, bueno, tenía una esclusa, que esa esclusa se puso en los años 50 por medio de la comunidad para evitar la entrada de murciélagos y de aves. Y bueno, esa se quitó, ¿no? Y eso nos permitió tener toda la superficie, y había muchas deyecciones de insectos y de murciélagos en toda la superficie. ¿Y se tuvieron que reponer algunas piezas del entablado? Correcto. Ahí encontramos, había, cuando pusieron la esclusa, se dio el acceso del coro por el interior del templo y se puso una escalera de caracol. Eso quitaron tablas para poder en otra zona donde había faltantes de tablas, y entonces pudimos encontrar el origen y el orden de las tabletas después de eliminar esas tablas, digamos, de desecho, ¿no?, que se encontraron. Misiones Coloniales es una asociación civil que trabaja desde hace más de 20 años en favor del patrimonio chihuahuense, específicamente, como decía Fernando, atendiendo cuestiones de los templos de misión.
su documentación, su recuperación, la divulgación de este patrimonio. Y si algo debemos de agradecerles es justamente su vocación de difusión. Y entre otras cosas, los materiales que preparan resultan muy ricos, muy importantes y muy atractivos. A continuación vamos a ver uno de ellos que refiere a los trabajos iniciales que se hicieron en Santa María de Cuevas. La esclusa colocada en la década de 1950 dividía el coro en dos secciones. Fue desmontada para acceder a toda la superficie del sotocoro. Junto con la esclusa, se colocó una escalera de caracol para acceder al coro eliminando tabletas. Con la finalidad de acceder a los 32 metros cuadrados de la superficie del sotocoro, se colocó un andamio con puente para permitir el acceso al interior del templo. Con la finalidad de lograr la vista completa de la superficie del sotocoro, se eliminó la escalera, recuperando a su vez el acceso original al coro por el exterior. Santa María de Cuevas es un buen ejemplo, decimos siempre, de intervención en materia de conservación y misiones coloniales, presidida por Francisco Muñoz. Hace un trabajo muy serio, muy comprometido, reúne año con año recursos básicos de operación y sus proyectos están obviamente dirigidos a cumplir su misión. De estos trabajos destacan, entre otros, este de Santa María de Cuevas. Y desde luego que como organismo coadyuvante del INAH, siempre será ejemplo de trabajo, de dedicación y de compromiso con el patrimonio chihuahuense. A continuación viene una nueva cápsula informativa con Carla Muñoz, ahora referida a los métodos y técnicas que se emplearon en el proceso de intervención de la pintura mural. ¿Qué decisiones estratégicas se tomaron para intervenir en esta primera parte de Santa María? La verdad es que la restauración te dice que la teoría no tiene nada que ver con la práctica. Que todo lo que conoces te ayuda muchísimo a poder establecer esas estrategias, pero al final cuando ya tienes la obra enfrente de tuya y que te está hablando y te está diciendo, por ejemplo, en un momento se pensó que pudiéramos hacer la consolidación, o sea, evitar que la pintura cayera de la madera, ¿no? Con la misma resina de goma tasca nos dimos cuenta que eso no funcionaba, ¿no? Que tuvimos que aplicar otro tipo de materiales propio de la misma restauración que ya ha tenido un historial, ¿no? De cómo se hacen las consolidaciones. Pudimos descifrar cómo era el piso que pensábamos de una forma, hasta que no liberamos la madera completa que tenía como piso, pudimos ver cómo realmente estaba, que tenía dos camas de madera, de tableta, y que se pisaba con una diferencia de desnivel entre tableta y piso. Yo creo que no era muy cómodo en ese entonces, a lo mejor por eso se perdió. Y y ya con la intervención, bueno, vemos que maravilloso fue encontrar la parte humana de quien lo hizo, ¿no? Supimos por medio de, al empezar a la limpieza, bueno, vimos que tenía esta goma resina adherida o impregnada en la misma madera. Encontramos y eso nos estaba causando que los estucos que estábamos nosotros aplicando se pusieran amarillos, ¿no? Por esa goma resina. Entonces, ¿cómo poder evitar o lograr conseguir esa tonalidad blanca que tienes que lograr obtener para poder tener la lectura completa de la restauración, ¿no?
del dibujo, y que, bueno, siempre es mínima intervención, siempre fue nuestro criterio. Quiero decir que con la restauradora Paola Alonso Carlín, que fue mi compañera y realmente con un gran conocimiento y práctico, ¿no? Entre las dos fuimos ahora sí como que encontrando la forma para poder ir diluyendo, ¿no? Lo que te vas encontrando, ¿no? Que como les digo, al final cuando ya te encuentras ahí, pues resulta que te salen cositas, problemitas que vas descifrando poco a poco para poder lograr la recuperación de toda la techumbre. También participó gente de la comunidad en este trabajo. Sí. Platícanos, Carla. Fue maravilloso. Fue muy bonito. De hecho, parte de nuestro objetivo era dejar este conocimiento, esta transmisión de conocimiento, de formar personas locales que también, aparte de que vieran el esfuerzo que implica lo que es la restauración, de la paciencia que se tiene que tener, del respeto de cada partícula que si está a punto de desprenderse, esa partícula tiene que regresar a su lugar, que en su momento pues no había esa conciencia, ¿no? Y conforme van viendo, se va enseñando, van adquiriendo esa dimensión de la importancia de que cada pedacito, cada pintura eh, eh, forma parte de una historia y que hay que conservar. Y esa misma transmisión de conocimiento que ellas pudieron, fueron 3 jóvenes encantadoras ahí de Santa María, y que se integraron y que, bueno, ya es un capital humano que está ahí presente, que no, para la siguiente etapa de la restauración son muchas las etapas que se siguen en Santa María, entonces definitivamente es algo que ellas pues ya tienen esa capacitación y ha sido muy bonito. Carla, Fernando, pues pareciera que es un trabajo sencillo, que los recursos se dieron así muy tersamente. La naturaleza, y cómo le quedan a uno fuerzas para seguirle después de estas experiencias iniciales. Realmente sí es un esfuerzo grandísimo. Pues primero que nada hay que unir voluntades de todas partes, ¿verdad? O sea, nosotros ayudamos a hacer esta gestión, pero principalmente pues viene de la comunidad. La comunidad primero solicita, se hace un comité precisamente que trabaja en pro de la conservación del templo. Ellos reúnen un dinero, ellos aportan un dinero a través del párroco, que es el padre Jesús Antonio, que estuvo allá apoyándonos tanto en este proyecto como en un proyecto hermano que tenemos ahí, que es la misión de San Lorenzo. Esto ya una vez teniendo el proyecto, ya una contrapartida, vamos con el presidente municipal, que en este caso pues, es Aaron Loya, le presentamos el proyecto y dice, vamos y le ponemos tanto, ¿verdad? Y todo esto pues ya lo presentamos a otro proyecto ya de manera estatal, que viene siendo este estímulo, esta convocatoria que saca la Secretaría de Cultura a través de la convocatoria de Ecanobame, que en este caso pues sale ganador. Pero sí es un esfuerzo parece, se resume como muy cortito, ¿no? Pero aplicamos un año anterior, nos llegó, volvimos a aplicar y en este caso, pues sí se dio, ¿verdad? Son años para poder lograr completar proyectos. Dicho de otra manera, no solo se necesitan más asociaciones civiles como misiones coloniales, también se requieren más párrocos comprometidos, más comunidades comprometidas con su patrimonio, y desde luego estímulos y gobernantes locales como Aarón, que finalmente está ahí su disposición y voluntad hecha obra. Aquí hubo
buen amigo, un maestro, Armando Becerra, que jugó también un papel importante. No, Armando es una de las personas más queridas ahí en la asociación. Tenemos más de 20 años trabajando con él. Él y su hermano Hugo son unos excelentes maestros albañiles que muchas veces terminamos aprendiendo más nosotros de ellos que nosotros enseñándoles cosas. Él estuvo a cargo precisamente de los proyectos en el área de la arquitectura y también apoyando a Carla en algunas cuestiones, en la cuestión estructural de la madera y todo lo demás. Y pues para cortar el listón, pues vimos a iniciar la misa de inauguración, porque pues es un ferviente devoto del templo y nos ayudó precisamente a esta celebración. Pues si usted no ha venido al norte de México, así es. Hay mucho patrimonio por conocer, hay buenas experiencias, hay una escuela regional que trabaja estas expresiones y que sin duda en el video que a continuación veremos, usted va a entender mejor la lógica de la intervención que se sigue. Como primer paso, se liberaron las tabletas de madera de desecho utilizado como piso. Con la restauración, ha sido posible identificar el sistema constructivo original del piso del coro, el cual contaba con una doble cámara de tabletas, fungiendo la de arriba como piso. Desafortunadamente, todas estas se perdieron a través de los años, colocando en su lugar madera de desecho, permitiendo así el uso del coro. Tierra y piedras acumuladas a través del tiempo entre tabletas y vigas fueron eliminadas mediante escobetas y aspiradora. Una vez concluida la limpieza, se reubicaron las tablas que estaban fuera de su lugar, consiguiendo la lectura correcta del diseño. Al momento de descubrir las vigas del piso del coro, se observaron entalladuras en donde originalmente travesaños evitaban la torsión de las vigas. Desafortunadamente, estos se perdieron con el tiempo, por lo que se colocaron nuevos en cada entalladura para evitar futuros movimientos. Se elaboraron y colocaron tabletas nuevas en espacios faltantes, siendo realizadas en madera de cedro siguiendo la forma y dimensiones de las originales. Una vez recuperada la estabilización de las tabletas originales, se instaló un piso de machimbre de pino en toda la superficie del piso del coro, con mancha de nogal y aceite de linaza. Las vigas de arrastre que enmarcan el sotocoro estaban repintadas con pintura de aceite. Como parte de la intervención del sotocoro, se eliminó la pintura descubriendo la policromía original realizada con técnica de marmoleado. El proceso de consolidación se realizó paulatinamente al proceso de limpieza, por lo que, observando la buena adherencia y cohesión, se permitió iniciar con la limpieza. La limpieza de manchas de humedad y de eyecciones de insectos fueron eliminados mediante jabón neutro, a excepción de zonas sensibles. La consolidación se realizó con cola de pescado aplicado por pincel fino o jeringa, mientras que las astillas de madera fueron adheridas mediante cola blanca. Las lagunas de la base de preparación fueron resanadas con estuco de sulfato de calcio, consiguiendo con ello el nivelado de la capa pictórica. Siguiendo las características y propiedades de la policromía original, se determinó el uso de acuarelas para la reintegración cromática bajo la técnica conocida en italiano como sottotono o bajo tono en español. Esta técnica de reintegración permite observar a distancia la distinción entre la policromía original y la restauración, por lo que es la más adecuada a utilizar en las techumbres del resto del templo. Esta restauración
ha generado mayor interés en la comunidad y en el gobierno municipal en continuar con la restauración integral de esta joya arquitectónica. Pues ya lo tiene usted. Vamos a una última cápsula informativa con Carla Muñoz, quien emocionadamente nos dice lo que a su juicio fueron los principales resultados de esta primera etapa de intervención en Santa María de Cuevas. Esto que nosotros acabamos de ver en el video, un video de los resultados, ¿tú cuáles consideras los principales resultados que se obtuvieron con esta intervención? Bueno, muy bien. Primero, de manera técnica, a nivel conservativo, podría decir que ahora sí que ya tenemos la fórmula. Y tenemos 32 metros cuadrados, que es la superficie del Sotocorro. Y esos los podemos replicar en las ciudades del resto del templo. Sabemos lo que hay, ¿no? Sabemos lo de las otras, a lo mejor cambian los colorantes, pero al final los criterios de intervención los marcó esta restauración. Entonces sabemos con qué consolidar, sabemos con qué limpiar, sabemos cuánto material se nos va a ir, cuántas personas vamos a necesitar. Entonces, a nivel técnico conservativo, eso es lo que creo que es un gran resultado y que nos arrojó por completo lo que es la restauración. Por otro lado, a nivel comunitario, creo que fue un éxito. La gente, cuando tuvimos el convivio, estaba contenta finalmente ver un resultado, ver que tantas investigaciones y tanto año de vernos ahí, estar haciendo análisis, moviendo andamios y sacando muestras, etcétera, ahora lo vieron ya de una forma tangible. Traen inclusive el sentido de ánimo. De hecho, eso repercutió a que la comunidad se organizara porque quieren ciertas mejoras que no estaban contempladas y que ellos quieren, por ejemplo, eliminar el barniz de la puerta de madera de la entrada a la sacristía, ¿no? Que quieren hacer ese tipo de intervenciones, que ya quieren, digamos, poner su granito de arena para poder continuar con la restauración, ¿no? Entonces, creo que eso fue un gran logro también a nivel comunitario. Y la capacitación de las personas también. Yo creo que fue un logro. Fue difícil, fue muy difícil encontrar esas 3 personas que tuvieran la permanencia de trabajo y de compromiso para poder trabajar los 4 meses, pero nos tomó tiempo, nos tomó un mes, ¿no? De poder encontrar esas personas, pero también creo que fue un gran resultado al respecto. Yo agregaría ahí quizás, Carla, para que nos platique, ¿qué gana Misiones Coloniales con una intervención de ese tipo? Bueno, primero creo que tendría yo que verlo en mi forma particular. Para mí, el primero, ahora sí que ponerle un resultado a una tesis doctoral o a esos años de investigación, ¿no? Es que no se haya quedado exclusivamente en un libro, en unas páginas, en unos análisis, sino que realmente ya es algo factible, es un hecho que cumplió con el objetivo, ¿no? De tanto tiempo de estar ahí trabajando.
Y Misiones, bueno, creo que también creo ante la comunidad esa credibilidad. Y en cuanto a lo que es la intervención, la primera intervención, digamos, de esta magnitud con patrimonio, bienes inmuebles por destino, como es el sotocoro y el coro. Y creo que eso nos pone también en otra dimensión, ¿no? Normalmente nos hemos hecho expertos o tenemos la aproximación a lo que es la arquitectura de tierra, pero llegar a la restauración de esto y sobre todo en tiempo y en tiempos, porque no nos faltó un día más, no nos sobró un día menos. Llegamos al tiempo que teníamos que concluir y eso también creo que fue muy bueno para que Misiones tuviera ese reconocimiento para de haber cumplido con la comunidad, de haber cumplido con el proyecto y de tener esa dimensión sobre la restauración del patrimonio artístico. Pues por todo esto, sin duda, hemos hablado esta tarde de la intervención en Santa María de Cuevas como una buena práctica. Nos dice el señor Morales que él no sabía de esta joya, de la existencia de esta joya, y que le da muchísimo gusto, Daniel Morales, que se esté rescatando. No solo a él, a muchísima gente nos da no solo gusto, sino nos invita a hacer mejor las cosas, a hablar bien de Misiones Coloniales, de su trabajo, a hablar bien de quienes desde los gobiernos locales se preocupan y ocupan y destinan recursos para esto, de las comunidades que en su día a día, en su tradición, en su costumbre, están ahí presentes, defendiendo su patrimonio y comprometiéndose en el cuidado del mismo. Y también quienes desde otras trincheras generan oportunidades de financiamiento para que estos proyectos se encuentren un buen puerto. Fernando, en verdad me da mucho gusto haber comenzado esta serie de Septentrión con este programa destinado a Santa María de Cuevas. Algo que quisieras tú agregar desde la perspectiva de Misiones Coloniales. Pues más que nada, pues agradecer a todas las personas que colaboraron con este proyecto, a ustedes con la invitación. Nos gustaría pues difundir pues, y más trabajos que hemos hecho, o sea, encantadísimos de que nos puedan invitar. Y a todo el equipo que pues, ahorita no está con nosotros, ¿verdad? O sea, Marisa, a Carla, que estuvieron también, que están en Misiones, ¿verdad? Que se encarga de todas las redes sociales. Pues también agradecerles a ellos porque pues forman parte indispensable precisamente de la sociedad. Un equipo pues, muy comprometido, desde los empresarios que hacen sus aportaciones económicas, que aconsejan el qué hacer, que asumen una tarea de educación, y ustedes que hacen una labor técnica profesional muy importante. Un saludo desde luego a Marisa, a Carla, a la otra Carla, a Fernando y a todos ellos que de una manera muy comprometida han hecho de Santa María de Cuevas un destino turístico y una oportunidad de conocer nuestro patrimonio chihuahuense. Pues es así como hemos llegado al final de este programa. No sé si hubiera comentarios, preguntas que merezca ser señalado. Sí, Brian Pinto Morales comenta acerca de la inteligencia de nuestros antepasados, esa inteligencia infinita de los materiales que utilizaron. Óscar Ceballos dice que es un excelente trabajo de restauración y que el templo de Santa María de Cuevas es maravilloso. Mauricio Salgado manda muchas felicidades, que sigan estos proyectos, e Israel Velasco manda muchos saludos. Pues muy bien, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este programa, dijimos que era una hora y efectivamente hemos cumplido con la meta. Dentro de pocas semanas tendremos nuestra segunda transmisión por INA TV, la serie Septentrión,
y pronto recibirá usted una nueva invitación para que nos acompañe. Por el día de hoy, muchísimas gracias. Pase buenas noches.